Algoritmos para una vida mejor, de Naomi Kritzer. June fue la primera de mis amigas en meterse en esto. No me sorprendió. Llevaba semanas jugando a World antes que Margo o yo lo descubriéramos. Cuando nos reunimos para nuestro almuerzo semanal, no dejaba de mirar su teléfono y yo supuse que era algún juego nuevo. Luego lo dejó sobre la mesa con una sonrisa y dijo: Abelique me dijo que no volviera a coger el teléfono hasta que terminara el almuerzo. ¿Quién?, preguntó Margo. Es esta nueva aplicación para vivir mejor. Me encanta la idea de una app que te diga que dejes el teléfono a un lado. Por tu propio bien, dijo Margo con los ojos brillando. Deberías probarla, dijo June. Los primeros 30 días son gratis. ¿Y después tienes que pagarle a alguien para que te regañe y uses menos el teléfono? Es más que eso, dijo June, dando un mordisco a su sándwich de atún. Por ejemplo, también aceptas regañar de vez en cuando a otras personas para que dejen sus teléfonos. Margo y yo nos echamos a reír y June se sonrojó. Pero noté que no volvió a tocar su teléfono hasta que estuvimos listos para salir del restaurante. A veces escuchas hablar de algo nuevo y de repente ya está en todas partes. Así fue con Abelique. No podía dejar de verlo, o mejor dicho, de oírlo, porque no es que estuviera espiando los teléfonos de la gente, sino que escuchaba cómo hablaban de ello. Abelique les decía que prepararan sopa de almejas para la cena. Abelique les asignaba una película para ver. Abelique los mandaba a la cama a las 9 de la noche. Fue esa última orden la que me llamó la atención lo suficiente como para buscarlo. Una aplicación de estilo de vida completo, dice Wikipedia. No era una explicación demasiado esclarecedora. Creo que es una secta, dijo Margo la semana siguiente mientras esperábamos mesa. Dijiste lo mismo de Pokémon Go, le respondí. Bien, pero lo de Pokémon Go era una broma, dijo ella. Abelique sí es una secta. La gente se apunta y luego hace lo que les dice. No pueden obligarte a hacer nada, dijo June, que venía detrás y nos había oído. Entonces dime qué definitivamente no te obligó a hacer ayer, dijo Margo. Haznos un resumen, June. Anoche me hizo probar una receta nueva que estaba muy buena. Luego me hizo ver una película que no conocía que también estuvo muy bien. Y después recibí mi llamada de buenas noches. ¿Tú qué? Quiero decir, nadie se va a la cama solo porque aparezca un recordatorio en la app. Así que hay una cadena de llamadas. Recibes una llamada y haces otra. ¿Tienes que usar tu teléfono como teléfono? Yo paso, dije. ¿Estás pensando en probarlo?, dijo June entusiasmada. Deberías. No confío en nada que sea gratis por 30 días, dije, porque me conozco y se me va a olvidar. No se te olvidará con Abelique porque recibirás una llamada de recordatorio, dijo volviéndose hacia Margo. Tal vez tú podrías probarlo y luego escribir sobre ello. Margo había estado intentando trabajar como periodista tecnológica independiente cuando no hacía redacción de marketing para pagar las cuentas. Se golpeó la frente exasperada. Voy a dejarlo del periodismo freelance. La gente me ofrece $50 por algo que me lleva 100 horas de investigación. ¿Podemos hablar de otra cosa? Como esa película que viste. June nos contó la película. Había salido hacía unos 10 años, ninguna de nosotros la conocía en su momento, y sonaba bastante buena en realidad. Margo buscó una reseña. June dejó su teléfono boca abajo, las manos cruzadas con aire solemne, como juzgándonos. Secta, pensé. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo antes de que mi jefe descubriera esta aplicación y empezara a presionarme a mí y a todos en la oficina para usarla. No es una aplicación de productividad, es una aplicación de bienestar, dijo Kit como si eso la hiciera mejor. Lo único que odio más que las apps de productividad son las apps de bienestar. Te hará más feliz, más sano. He establecido 3 nuevos buenos hábitos desde que empecé a usarla. Uso hilo dental a diario. He aumentado mi consumo de fibra y salgo a caminar a la hora del almuerzo. ¡Qué bien!, dije apretando los dientes y pensando. Por favor, no me hables de tu consumo de fibra, Kit. No entiendo cómo esto se relaciona con mi trabajo, ni por qué querrías que la use, salvo que pienses que me hará más productiva. Solo pruébala por el mes gratis, dijo,
y recordé que en mi evaluación de hace 6 meses se había quejado de que yo no era receptiva a nuevos procesos. Esta vez era una aplicación de productividad que quería que usara. Una tontería de Pomodoro, excepto que en lugar de un descanso de 5 minutos, se suponía que debías pasar esos 5 minutos respondiendo correos. Descargué Abelique y le envié una captura de pantalla a mi jefe, porque si iba a saltar por ese aro en particular, él iba a saber muy bien que lo había hecho. Además, lo estaba haciendo en horario laboral, porque lo hacía por mi estúpido jefe en mi estúpido trabajo. Menos mal que lo hice en horario laboral, porque la configuración tardó más de 1 hora. La app quería que respondiera a un montón de cuestionarios sobre mi sueño, mi estado de ánimo, lo que comía cada día, mis metas. Cuando llegamos a las metas, marqué cosas sobre productividad y avance laboral, solo para que la app reabriera el cuestionario con las respuestas borradas y una nota que decía: aunque tu empleador pueda haberte animado o incluso requerido que descargues esta aplicación, tu uso de Abelique es privado y te instamos a usarla para tu propio beneficio, no para el de tu lugar de trabajo. Si lo consideras útil, podemos darte un informe de uso para que lo reenvíes a tu jefe y parezcas una obediente abejita trabajadora. Por favor, considera responder con sinceridad porque queremos que te beneficies de la aplicación. ¿Obediente abejita trabajadora? Esto fue inesperado. Además, Kit definitivamente no había recibido nada parecido cuando lo llenó o no habría recomendado la app a todos sus subordinados. ¿Cómo había detectado el algoritmo mi disimulo? ¿Cómo sabía que Kit había dado la orden? Revisé los permisos que había dado a la app sin pensarlo demasiado y bueno, podía ver cómo Kit había activado una bandera de gestión. Ahora estaba menos convencida de que esto fuera un complot corporativo para exprimir productividad de los empleados, pero las preocupaciones de Margot sobre que fuera una secta parecían aún más válidas. Con cierta duda, reinicié el cuestionario. ¿Cuáles eran mis metas? Aparte de no perder mi trabajo, porque aunque es una porquería, el desempleo y la falta de vivienda serían peores. Algunas personas tenían metas de fitness, pero no me aparecían esas. Nada de correr 1 kilómetro o perder peso. Me mostraba metas como leer más libros y aprender a pintar. Yo solía querer aprender a dibujar. Lo puse. ¿Por qué está sonando mi teléfono? Me arrastré fuera de la cama para apagar el timbre solo para ver un mensaje. Buenos días, Linnea. Esta es la aplicación Abelique. Por favor, sea amable con el voluntario de Abelique que te está llamando. Era 1 hora antes de la que pensaba levantarme. Hola, dije, esperando que mi voz sonara somnolienta y no abiertamente hostil. Hola, Linnea, dijo alguien. Sonaba un poco nerviosa. Esta es tu llamada de buenos días. Abelique quiere que sepas que deberías empezar tu café y abrir tus cortinas mientras se prepara. Es un hermoso día soleado donde estás. Podía de hecho ver destellos de luz entrando por mis cortinas opacas. Bien, dije, ¿eso es todo? No sé cómo funciona esto. La persona al otro lado sonríe, pensé, o al menos su voz sonaba cariñosa en lugar de nerviosa. Eso es todo. Solo ya sabes, levántate de verdad, ¿de acuerdo? Te alegrarás de haberlo hecho. Y un clic, fin de la llamada. Me senté en el borde de la cama 1 minuto. Luego, tal como me había dicho, abrí las cortinas. El cielo estaba azul y las ventanas de mi apartamento daban en la dirección correcta para recibir el sol de la mañana. Preparé mi café y luego abrí Twitter para leer mientras se hacía. En su lugar apareció un mensaje emergente. No leas Twitter. Aquí tienes un enlace al foro comunitario de Abelique para artistas. ¿Para artistas? Porque había dicho que quería aprender a dibujar. Bueno, está bien. Mientras esperaba que terminara el café, hojeé un hilo lleno de imágenes que otras personas habían hecho. Algunas pintadas, otras dibujadas. Carbón, pasteles, acuarela, pluma. Desde el dibujo de líneas finas de un gato en una ventana hasta la acuarela de un río atravesando una ciudad, el arte era glorioso. Otro mensaje emergente de la app me dijo que bebiera mi café, desayunara, me duchara
y luego, con 40 minutos antes de tener que salir al trabajo, sacara papel y un bolígrafo o lápiz, lo que tuviera a mano, y dibujara un dragón. Me quedé mirando, exasperada, esa instrucción. Yo había dicho que quería aprender a dibujar, no que supiera dibujar. No tiene que ser un buen dibujo, añadió la app. Refunfuñando, dibujé un dragón muy malo y luego, otra vez por indicación de la app, le tomé una foto para subirla. Lleva tu tarjeta del autobús, dijo la app. También un paraguas y una chaqueta ligera, porque va a llover. Al caminar desde la parada del autobús hasta la oficina, mi teléfono volvió a sonar. Contesté. Hola, Linnea, dijo una voz nueva, otra vez vacilante. El hecho de que nadie más pareciera querer hacer estas llamadas hacía que todo fuera a la vez más raro y menos raro. Era raro que lo hicieran, pero obviamente mi desconfianza hacia las llamadas no me hacía un caso único. Soy Yasmín, con una llamada rápida para darte la bienvenida a la comunidad de artistas. Esto se sentía demasiado. ¿Una comunidad de artistas? Creo que quizá cometí un error, contesté sin pensar. Sí, por eso llamamos, dijo ella. Mucha gente dice eso. No cometiste un error. ¿Quieres hacer cosas hermosas? ¿Es algo que aspiras a hacer? Bueno, ¿no es lo que todo el mundo desea? Dije. Estaba empezando a llover. Saqué mi paraguas. No, en realidad hay gente que no está tan interesada en crear cosas, pero parece que tú sí. Sí, dije. Entonces perteneces con nosotros, dijo. Te apoyaremos. Por cierto, me encantó tu dragón. Me sonrojé. Parecía dibujado por un niño de 10 años. ¿Cuántos años tenías cuando dejaste de dibujar por diversión? ¿Unos 10? Sí. Bueno, entonces no has perdido ninguna habilidad. Mejorarás. Bienvenida a la comunidad. Es raro la cantidad de pequeñas decisiones que tomas en un día. Empecé a notarlo porque la aplicación estaba tomando muchas de ellas por mí. ¿Qué ponerme? ¿Qué preparar para el desayuno? Me presentó una lista completa de compras y un plan de comidas, lo cual me puso nerviosa porque pensé que me iba a instruir alegremente a gastar el doble en el supermercado de lo que normalmente gastaba. Pero la cuenta final fue igual que la mayoría de mis compras semanales. Así que bien, le daría una oportunidad al plan de comidas de la app. Me sacó de casa lo suficientemente temprano como para tomar el autobús en lugar de conducir, lo que me ahorró dinero en estacionamiento y añadió una caminata a mi rutina diaria. Y práctica diaria de dibujo. Después de una semana tomando el autobús en lugar de conducir, la app me envió a una tienda de arte con otra lista de compras y volví a casa con un cuaderno de bocetos grueso y un rollo de lápices pagados con el dinero exacto que había ahorrado al tomar el autobús. Rápidamente me hizo usar todo para dibujar el ramo de flores que había añadido a mi carrito del supermercado. Podía ver por qué a la gente le gustaba esta aplicación, aunque era un poco inquietante que pareciera conocer mi presupuesto de compras. En lugar de deslizar Twitter, ahora deslizaba imágenes del trabajo de otras personas en la comunidad de artistas. Bocetos rápidos de plantas de interior al sol, hechos en carbón o lápiz suave con sombras oscuras debajo. Un dibujo fantasioso de un gato sirena hecho en lápices de colores. Una acuarela de una calle de alguna ciudad con edificios lejanos desvaneciéndose como neblina en un cielo púrpura. Yo hacía mi tarea diaria. Flores, sombras, la vista desde mi ventana, otro dragón, y las publicaba fielmente, aunque sentía que el trabajo de los demás estaba a años luz del mío. Nunca había tomado clases de arte en la secundaria porque mis padres pensaban que menos arte y más ciencia me daría ventaja al llegar a la universidad y que debía pensar en mi futuro. Luego nunca tomé arte en la universidad porque la universidad cuesta mucho dinero y debía enfocarme en materias prácticas. Ahora estaba en un buen trabajo, lo que significaba que ofrecía seguro médico y pagaba lo suficiente para cubrir renta y préstamos estudiantiles, y quizás si me quedaba, algún día ganaría lo suficiente para comprar una casa. Me gustaba dibujar, me di cuenta. Había sido divertido cuando era niña. ¿Por qué lo había dejado? 2 semanas después de empezar a usar Abelique, me añadieron a la cadena de llamadas. Ahora, en lugar de solo recibir llamadas,
también a veces tenía que hacerlas. La primera fue una llamada de buenos días, y me habría quedado mirando la pantalla procrastinando, salvo por el conocimiento de que podía ser el despertador real de alguien. Así que mejor lo hacía. No tuve que marcar los números. Abelique lo hizo por mí, además de activar el altavoz para que pudiera ver lo que la app quería que dijera. El teléfono sonó 2 veces y alguien contestó. «¿Hola?», dijo una voz somnolienta al otro lado. «Hola», dije. «Esta es tu llamada de buenos días». Más información iba apareciendo en la pantalla. «Abelique quiere que recuerdes que tienes una cita con el dentista en 1 hora, así que no vayas al trabajo. Hoy tienes que ir al dentista». Una risa tenue. «Muy bien, gracias». Y eso fue todo. Terminó antes de que realmente me pusiera nerviosa. Y o los usuarios de Abelique eran todos muy educados, o la app me estaba asignando las llamadas más fáciles, ya que era nueva en esto. Todos a los que llamé con un recordatorio: «Es hora de levantarse, es hora de ir a dormir, es hora de salir a caminar, ¿te has duchado hoy?», dijeron gracias y normalmente hacían lo que les correspondía. Recibía una pequeña notificación para saber que mis recordatorios habían servido de algo. 30 días después, era hora de empezar a pagar la app, y descubrí que el pago no era algo sencillo como $30 al mes. No, la app simplemente redondeaba los pagos al dólar más cercano, así que $3.95 se convertía en 4, o 58.51 en 59, y la app se quedaba con ese dinero extra. Por otro lado, si pagabas 1.25 por algo, lo redondeaba a 2 y enviaba los 75 centavos extra a tu propia cuenta de ahorros. Decidí que estaba obteniendo suficiente valor de la app como para que valiera la pena y pulsé el botón de consentimiento. ¿No es genial? Esa fue la reacción de June. Seguía entusiasmada con Abelique y también seguía jugando a World. «Buen trabajo. Me alegra que hayas mostrado algo de apertura con esto», dijo mi jefe, y asentí con entusiasmo y fingí que me estaba volviendo más productiva, aunque el día anterior había recibido una llamada a las 5:10 p.m. de alguien que dijo: «Sabes, tu trabajo no te quiere de vuelta. Deberías irte a casa. Si te quedas tarde otra vez, puede que no tengas energía para hacer la cena, y tu cena de hoy se supone que es ensalada nicuaz, que es deliciosa». Eso no es opinión de Abelique, es mía, la tuve ayer. «Te has unido a una secta», dijo Margo. «Siento que una secta tendría un sistema de creencias o algo así», dije. «Quiero decir, nadie me ha dicho que deje mis antidepresivos. De hecho, me enviaron un recordatorio para recoger mi receta ayer. Nadie intenta que adore a los grandes ancestros ni que reclute una red de afiliados». «June te reclutó». «No, mi jefe me presionó». «Entonces, es una secta capitalista, como ese libro sobre ratones. Sé una buena abejita corporativa». «No, aquí está la cosa», dije. «Realmente no lo es». Margo empezó a decir algo escéptico, pero seguí. Hoy, cuando salí a almorzar, la app me envió una nota diciendo que Kit iba a estar en una reunión fuera de la oficina el resto de la tarde, así que debía tomarme un almuerzo tranquilo, salir a caminar y quizá practicar dibujo 15 minutos antes de volver a mi escritorio. Es como si Reddit Anti-Work hubiera hecho una app de productividad. Eso fue lo primero que realmente sorprendió a Margo. Se recostó y no dijo nada por un rato. Solo bebió su té helado y escuchó a June y a mí hablar sobre una cita que June tuvo el fin de semana pasado. Un dominio en el que Abelique no se metía del romance. Enfatizaba que no era una app de citas. «Me pregunto quién la dirige», dijo Margo finalmente. Ni June ni yo lo sabíamos. «Voy a averiguarlo», dijo Margo. «Quizá pueda vender un artículo sobre ello». «Pensé que habías dicho...». «Lo sé», dijo Margo, «pero tengo curiosidad». No es que quisiera ganarle a Margo con un artículo ni nada, pero sí empecé a preguntarme quién estaba detrás de Abelique. El artículo de Wikipedia los describía como un colectivo seudónimo, y varias fuentes en línea los llamaban un colectivo seudónimo sombrío. Encontré un enorme hilo de Reddit en el que la gente proponía que quizá lo dirigía en secreto Apple, los cienciólogos, el gobierno chino, los Illuminati
o la empresa Mattress Firm, aunque la persona que sugirió esta última lo hizo porque a un amigo suyo la app le había indicado comprar un colchón nuevo, y admitió que probablemente era porque ese amigo llevaba 30 años usando un colchón que no solo le dañaba la espalda, sino que lo hacía jadear por todo el polvo acumulado, y además no compró el reemplazo en Mattress Firm. Lo más raro que descubrí en este hilo fue que aparentemente si cumplías con tus compromisos, hacer llamadas, realizar encargos según las instrucciones, la app no solo te quitaba dinero, también te lo daba. Una mujer había dejado su trabajo porque la app se lo indicó. Eso parecía bastante extremo y quizá realmente sectario. Y la app le había dado suficiente dinero para cubrir lo necesario. Es una aplicación de ayuda mutua, dijo en el hilo de Reddit. Esto derivó en un montón de otras historias, desde pequeños regalos como tarjetas de café en semanas difíciles, hasta varias personas que habían dejado sus empleos, ya fuera porque la app los animó directamente o porque intentaron salir a tiempo, como la app siempre te decía, y fueron despedidos. Todos ellos tuvieron sus facturas cubiertas por la app hasta que encontraron un nuevo trabajo. Lo más extraño de todo fue un hilo separado sobre la app de productividad Abelique entre un grupo de gerentes que decían que habían hecho a sus empleados más productivos y que definitivamente deberías ofrecer bonificaciones a quienes la usaran. Le envié un correo amargo con mis hallazgos. Tuve que admitir que no estaba equivocada. Esto era raro. Un mes después, Kit apareció en mi escritorio con gesto preocupado. Acabo de recibir un boletín de seguridad con serias preocupaciones sobre esa app que recomendé, dijo. Probablemente deberías desinstalarla. Aquí tienes información sobre cómo borrarla de tu teléfono. Ah, sí, dije. Bueno, eso es inquietante. Lo haré de inmediato. El artículo destacaba las preocupaciones de privacidad sobre Abelique, que eran de hecho válidas. La app había empezado husmeando en mi vida en línea, pero con el tiempo me había instruido para añadir más y más cosas. La nueva función de esa semana era que si grababas un breve video de tu armario, recibirías instrucciones más específicas de atuendos, usando toda la ropa que tenías, pero que nunca usabas porque simplemente no se te ocurría combinarla. Esa función iba a tardar en actualizarse por completo porque la función en realidad era que otras personas buenas con la moda al vestir iban a mirar tus cosas y hacer recomendaciones. En fin, cuando una app quiere acceso a tu armario, decir que eso es un riesgo de privacidad es quizá quedarse corto. Pero dudaba mucho que Kit estuviera realmente preocupado por mi privacidad. Estaba bastante segura de que se estaba difundiendo la noticia de que esta app animaba a la gente a no pasar toda la vida en la oficina. Revisé la comunidad y no era solo yo. Los jefes de la gente habían pasado de todos deberían usar Abelique a nadie debería usar Abelique, es peligrosa, en un abrir y cerrar de ojos. No pasa nada, dijo alguien, y compartió varias opiniones, incluyendo una app falsa que era Abelique, pero con otro icono en caso de que tu jefe insistiera en revisar tu teléfono. Cambié a un icono alternativo que decía que era una app de seguimiento del ciclo menstrual, lo cual sería básicamente el equivalente a Kriptonita para Kit. Definitivamente no miraría más de cerca. Luego agarré un cuaderno en blanco y un lápiz de dibujo porque teníamos una gran reunión de departamento. Y una de las mejores cosas de dibujar en reuniones es que a menos que alguien mire justo por encima de tu hombro, eres indistinguible de alguien que está tomando notas con diligencia. Las preocupaciones de Kit fueron el inicio de una tendencia. El boletín de seguridad fue seguido por una serie de noticias cada vez más paranoicas. Nadie había descubierto quién la dirigía y todos usaban el adjetivo sombrío porque suena como casi monstruo. Varios artículos incluían perfiles de usuarios de la app, lo cual podría haber estado bien, pero uno eligió a una persona anteriormente encarcelada que luchaba con la sobriedad y encontraba útil la app porque se había vuelto muy dependiente de una rutina impuesta en prisión. Otro eligió a una mujer que hablaba de cómo la app le ayudaba a sintonizar con las vibraciones del universo. El tercero
presentó un incómodo compuesto en lugar de un ser humano real. En otras palabras, todos esos artículos decían que esta app era para perdedores. Las nuevas inscripciones se detuvieron en seco. ¿Alguien está preocupado?, pregunté en un hilo del foro de artistas. No quiero perder esta comunidad. Toda comunidad en línea tiene fecha de caducidad, dijo alguien. Eso no fue tranquilizador. Yo esperaba que alguien dijera que ésta sí se mantendría de alguna forma. Y posiblemente el colectivo sombrío pensaba lo mismo porque empezó a guiarme hacia encuentros en persona con otros usuarios de Abelique. Nos reuníamos en cafeterías y parques y compartíamos números de teléfono para que si la app desaparecía, al menos pudiéramos seguir en contacto. También intercambiamos materiales. Yo había probado una caja de pasteles, pero odiaba cómo el polvo se me quedaba en los dedos, así que se la pasé a alguien que estaba ansioso por probarlos. Otro me preguntó, ¿eres Linnea?, y me entregó un set compacto de acuarelas de viaje. Se supone que esto es para ti, dijo. Me reí con ironía. La app había intentado 2 veces que comprara acuarelas cuando volví a la tienda de arte. Yo seguía comprando mis lápices de colores. La acuarela me daba miedo. ¿Por qué la app está tan empeñada en que haga acuarela?, pregunté. Probablemente porque miras muchas acuarelas de otras personas, dijo la persona que me entregó el set. En fin, ahora es tuyo. Llévalo a casa y pruébalo. A la mañana siguiente desperté, abrí las persianas, preparé café y me senté con las acuarelas y el último ramo de flores. No fue de sorprenderse que todos los colores se mezclaran y me dejaran un batiburrillo, aunque era bonito en su forma desordenada. Tomé una foto y la puse en el hilo de arte del día. Deberías revisar las noticias, decía una nota fijada arriba. Durante la noche, la cobertura de noticias sobre Abelique había cambiado. Esta vez era por Margo. Abelique estaba dirigido por una inteligencia artificial, creada y gestionada por un laboratorio de la Universidad de Temple en Filadelfia. Los informáticos de Temple habían construido la aplicación y le habían dado a la inteligencia artificial el objetivo de hacer más felices a las personas, y luego simplemente observaron qué sucedía. Margo consiguió sus respuestas y vendió una serie de 4 partes a un periódico nacional por suficiente dinero como para que, cuando llegamos al restaurante el día en que salió el primer artículo, nos dijera que ella invitaba. Nos sentamos en nuestra mesa y Jun se inclinó hacia adelante. Lo que no entiendo, dijo, es por qué no puedes simplemente decirle a una inteligencia artificial que haga feliz a la gente. Debieron darle instrucciones más específicas en eso. Bueno, hay mucha investigación al respecto, dijo Margo. Por ejemplo, sabemos que la gente es más feliz si pasa tiempo al aire libre y duerme lo suficiente. Así que empezó con eso, pero luego fue rastreando cuánto ayudaban diversas intervenciones para mejorar la aplicación. Me ajusté la bufanda amarilla que la app me había dicho que usara esa mañana. Me pregunto si los colores brillantes están pensados para mejorar el ánimo. Entrevisté a uno de los programadores, dijo Margo, y le pregunté específicamente sobre la función del vestuario. Su hallazgo hasta ahora es que no se trata del color, sino de usar prendas que consideras especiales. Además, la gente que compra cosas y nunca las usa siente cierta culpa cada vez que las ve en su armario. Que te recuerden usar parte de lo que ya compraste te hace sentir mejor contigo mismo y con tus compras. También es menos probable que salgas a comprar más cosas. Me han hecho usar un montón de colores brillantes. Eso es porque claramente te gustan los colores brillantes, ya que tienes un montón de cosas llamativas en tu armario. Yo en realidad podía habértelo dicho, Linnea. Cada vez que vamos de compras, eliges cosas como naranja brillante, amarillo o rojo, y luego vuelves a usar tonos tierra. Jun asintió. De acuerdo, dije sintiéndome de repente cohibida, pero no fue la inteligencia artificial quien miró mis fotos del armario, fue otro miembro de la comunidad. Sí, dijo Margo, ese es probablemente su hallazgo más grande. La gente es más feliz cuando tiene una comunidad. Lo cual, diría yo, ya lo sabíamos, sinceramente, pero la gente siempre se impresiona cuando la ciencia les dice algo
que ya sabían. Pensé en esto mientras almorzaba. Claro que la gente es más feliz cuando tiene una comunidad, pero esta comunidad estaba supervisada y estructurada de maneras que muchas comunidades no lo están. Nos daban tareas, desde la cadena de llamadas hasta una asignación reciente en la que tuve que dibujar un pulpo para alguien con un niño pequeño al que le encantaban los pulpos. No me gusta ir a la oficina de correos, así que le pasé el dibujo a alguien en el tren y ellos lo enviaron por mí. Un experimento audaz en la felicidad humana. Fue una de las grandes frases destacadas de la serie de Margo. Así lo había descrito uno de los investigadores. Los profesores que dirigían el proyecto se negaron a hablar con ella, pero encontró a un exalumno de posgrado dispuesto a contar cosas, y dio grandes citas como la del experimento audaz. El artículo pasó por alto un poco la cuestión ética, pero el exalumno enfatizó que la pregunta que siempre se hacían era ¿cuál de dos cosas buenas hace más feliz a la gente? Y no, ¿podemos hacer que la gente sea infeliz? Ya sabemos cómo hacer que la gente sea infeliz, dijo. Solo mira a tu alrededor. De repente, todo lo que Abelique me había dicho que hiciera tenía sentido. La investigación mostraba que la gente era más feliz tomando menos decisiones, pasando tiempo afuera, conduciendo menos y pasando menos tiempo en redes sociales tradicionales. Así que la app me daba un menú semanal, me mandaba a caminar, me decía que tomara el tren y me insistía en leer libros en lugar de Twitter. El interés en Abelique volvió a crecer, pero saber cómo funcionaba todo le quitó parte de la magia. Más importante aún, otras personas empezaron a encontrar formas de saltarse las reglas. Algunos se unieron a la app para intentar vendernos esquemas piramidales. Los hilos de comida empezaron a traer publicaciones sobre bebidas sustitutivas de comida y pronto quedó claro que alguien estaba recibiendo dinero por nuevos clientes de esos batidos horribles. Una mañana, mi llamada de despertador fue spam de audio en lugar de una voz humana, y eso fue todo. No eliminé la app, pero empecé a ignorar la llamada de la mañana y el mensaje de ir a dormir, lo que afortunadamente significaba que la app no intentaba hacerme participar en la cadena de llamadas. Cuanto menos la usabas, menos te pedía. En mi tiempo libre por las tardes, empecé a ver compulsivamente reality shows. Entonces, una tarde recibí un mensaje de texto. Por un segundo pensé que era Abelique, pero no. Miré más de cerca y me di cuenta que era una de las personas que había conocido en un parque durante esas semanas en que pensábamos que la app iba a desaparecer. Uno de los otros artistas. «Nos vemos otra vez», decía el texto. «Se supone que hará buen tiempo este fin de semana y extraño pintar». Miré mis lápices que en realidad estaban acumulando polvo. «¿La app te pidió que hicieras esto?», respondí. «No», vino la respuesta. «Simplemente extraño hacer arte. ¿Tú no?». Volví a mirar mis lápices. Durante el último mes, mirarlos me había hecho sentir culpable, así que había adquirido el hábito de mirar a cualquier otro lado. 2 veces casi los guardo del todo, pero sí extrañaba dibujar. Lo extrañaba mucho. «Nos vemos», respondí. Afilé mis lápices y saqué los pinceles de acuarela del cajón. Mis cuadernos de bocetos estaban alineados en fila y hojeé cada uno. Había pasado suficiente tiempo desde la última vez que los miré como para poder ver las cosas buenas en lugar de solo las malas. El rizo del tentáculo del pulpo en los bocetos que había hecho antes de ese dibujo que envié como regalo. La luz y la sombra en ese boceto de mi cocina que de algún modo me había salido perfecto. Esa pintura en acuarela del ramo que me había llenado de frustración ahora se veía increíble en su forma desordenada y hermosa. Saqué con cuidado esa pintura del cuaderno y la puse en el refrigerador para poder verla. ¿Por qué había dejado de comprarme flores? ¿Necesitaba una app que me dijera que me comprara flores? Me encontré con Christine en el parque. Era más joven que yo. «No he usado la app en meses», confesé. «Yo tampoco», dijo ella. «Me cansé de que me dijeran qué ponerme y qué comer». «¿Vamos a caminar y buscar algo que queramos pintar?», dije. Caminamos por el parque lado a lado, buscando algo hermoso.
Lo bueno de salir con un cuaderno de dibujo y la intención de hacer arte es que noto tantas cosas, las sombras que proyectan las hojas de los árboles, las pequeñas violetas silvestres creciendo en la sombra, la curva del vuelo de un pájaro en el aire. Llegamos a una fuente con macetas grandes de flores alrededor del borde. Había 4 personas más allí cuando llegamos, con cuadernos de dibujo y lápices o pequeñas paletas de acuarela de viaje. 2 levantaron la vista y sonrieron cuando nos unimos. Me senté en el césped y empecé a trabajar. A mi lado estaba una mujer mayor con un bloc de dibujo muy barato y una caja de crayones. Me sorprendió mirándola y se sonrojó. Lo siento, dijo, ¿esto es un club? Porque no soy miembro y no quiero ocupar el lugar de nadie. No es un club, dije, y si estás aquí para dibujar, perteneces al grupo de cualquier manera. Saqué mis acuarelas y el vaso de agua de viaje y le entregué una hoja de papel y uno de mis pinceles. ¿Sabes qué? Probemos algo nuevo las dos.